cambiar lo que siempre defendí. Si ustedes me preguntaban, vos que sos anatómico o funcional en la enfermedad coronaria, siempre hubiese dicho funcional y hoy diría, combino un poco las dos cosas y creo que ese es un cambio importante. Si nos centramos un poquito en la última guía, sí, si la última guía de los síndromes coronarios crónicos de la Sociedad Europea, la cual en general muchos de nosotros sigue, creo que el gran cambio en la definición a la presencia de síntomas o no, con cambios en la oferta o la demanda de flujo, es más allá de considerar las alteraciones estructurales, poner en valor y jerarquizar las lesiones coronarias no significativas y los problemas funcionales de los vasos. Le da importancia a la NOCA, ¿no? Y al INOCA con el mismo peso por igual. Creo que a lo largo del tiempo y también la experiencia que vamos juntando todos, muchas veces vemos pacientes, a veces de segunda vez, porque ya se ha hecho la angioplastia y persiste con la misma sintomatología eh, por la cual la angioplastia fue indicada. Muchos de esos pacientes se llega directamente con anatomía y resulta que tenía un problema funcional, se encuentra una obstrucción del 60-70% y termina revascularizado. Perdóname. Minoca todos lo tienen, pero si querés brevemente, Anoca y Minoca para... ANOCA es el término que tomó valor para definir la presencia de lesiones coronarias no significativas, ¿sí? Eh, y microvasculares y presencia de síntomas. Ahora vamos a ver, puede ser también asintomático con cambios en el electrocardiograma o en algún test. El INOCA es la isquemia microvascular o Bien. isquemia de pequeños vasos. Y el MINOCA sería el infarto, producido con arterias coronarias sin lesiones Anoca y coronarias. Minoca es con evidencia de isquemia o sin evidencia de isquemia. Sí, con evidencia Perfecto. de isquemia o sin evidencia de isquemia. Buenísimo. En el espectro de los síndromes clínicos se toman, no es que tienen un orden, pero el espectro clínico puede estar el paciente asintomático que tiene pruebas coronarias anatómicas o funcionales anormales, el ANOCA o el INOCA, angina o su equivalente sin enfermedad coronaria obstructiva, la angina inducida por estrés o equivalente a enfermedad coronaria obstructiva. Muchas veces esto se le da jerarquía, ¿no? Como un factor precipitante, ¿no? Si el paciente estuvo sometido a alguna inestabilidad emocional. Después tenemos otro espectro que son los pacientes que tienen ya la enfermedad documentada o que han sido revascularizados por el método que sea. Y en el otro espectro va a estar el paciente que tiene insuficiencia cardíaca de origen isquémico con disfunción ventricular. Si miramos los mecanismos que generan estos síndromes coronarios, los dividieron así, en epicárdicos y microvasculares. Y los epicárdicos tenemos los estructurales y los funcionales. Dentro de los estructurales está la aterosclerosis focal o difusa, el hematoma intramural, los puentes y los aneurismas coronarios. Y los funcionales, fundamentalmente el vasoespasmo del vaso epicárdico, sea por disfunción endotelial, por hiperreactividad del célula muscular lisa o por desregulación autonómica. Y los microvasculares también tienen estructurales, como por ejemplo los pacientes que tienen vasculitis, que pueden tener hipertrofia de los vasos, pueden tener fibrosis. Eh, También dentro de lo estructural está la compresión de los vasos generados por hipertrofia miocárdica y dentro de los funcionales puede ser por impedimento en la vasodilatación, o sea que está la vasodilatación reducida, o por vasoconstricción aumentada, como pasa en la desregulación o la vasoconstricción autonómica. Esto lo paso rapidito porque todos conocemos, pero proponen 5 steps básicos o 3 básicos en la valoración. Primero la historia clínica, el electro, las pruebas que hacemos habitualmente. Em,
hacer un score de probabilidad, que esto, a diferencia de otros scores, le da un enfoque diferente que ahora voy a comentar, y hace una ponderación de lo que es el riesgo utilizando otras herramientas. A lo largo de nuestra vida profesional, yo arranqué utilizando el score de Framingham para predecir enfermedad vascular. Después apareció el de Reynolds, que le metió proteína, el score inglés, que le usó proteína C reactiva como un marcador. Después el Q-RIS Score, que tiene en cuenta otras enfermedades, como puede ser las enfermedades inflamatorias, em, agrega fibrilación auricular, antecedente familiar. A lo largo, y ahora últimamente diría el Prevent Risk Score, que es el que estamos ubicando actualmente con una predicción de riesgo ya no solo a 10 años, sino más largo que eso, ¿no? Ese concepto continuo que tiene el riesgo cardiovascular. Y yo creo que otro paso muy importante en la valoración de estos pacientes es conocer la carga de placa que tiene. Cuando hablamos y decimos aterosclerosis, no es lo mismo que digamos que tiene baja carga de placa o alta carga de placa porque los riesgos son distintos. A eso me refiero cuando uno ha tenido que ir cambiando y modulando un concepto. Bueno, después esta guía habla de la confirmación del diagnóstico y la estimación de los riesgos de eventos. Ahora esto lo vamos a mirar en detalle y bueno, y posteriormente el tratamiento. Cuando se habla de todos los scores predictivos tienen falencias, son esquemas en general de regresión logística eh, y bueno, no engloba a todos los pacientes, por lo cual en esta guía se trató de hacer una ponderación, pero en este caso la predicción no alcanza por el step básico o inicial a generar un valor predictivo que sea mayor del 40%. Con lo cual se necesita otra herramienta adicional para llegar a una predicción mayor. Es muy sencillo. En la primera escala de puntuación da 0 a 3 puntos. Un paciente asintomático va a tener 0 puntos. Según el tipo, la localización, si está agravado el dolor que tiene por estrés emocional o físico, si se alivia o no con el reposo, le va a dar de 0 a 3 puntos. Si se trata de disnea, falta de aire o dificultad para tomar aire durante el esfuerzo físico, 2 puntos. O sea que el máximo puntuación que podemos obtener acá son 3 puntos. Hace esto es distinto a otros, hace una sumatoria de factores de riesgo, historia familiar, tabaquismo, dislipemia, hipertensión y diabetes. Podemos obtener un puntaje máximo de 5 puntos. Y a lo que llama probabilidad clínica ponderada, agregando esto al sexo y la edad, nos permite obtener una predicción de enfermedad coronaria obstructiva de no más del 40%. Por lo cual, propone unos potenciadores de riesgo que se centran en agregar, si el paciente tiene un cambio en el electrocardiograma, un resultado anormal en la prueba de esfuerzo, si tiene disfunción ventricular, segmentaria o no, si tiene vasculopatía periférica y si se ve alguna calcificación extracardíaca, que ese dato muchas veces lo tenemos cuando el paciente trae una tomografía. No solamente podemos pispear si tiene calcificaciones coronarias, sino en otros órganos. Como ven ustedes, no otorga a cada uno un porcentual de valor. De hecho, esa fue una de las críticas que se le hizo a Bills, que es el que dirigió eh, esta guía, ¿no? El autor principal, el coordinador. Y cuando se le preguntó eso, contestó, bueno, que no era la intención de la guía hacer un esquema de puntuaciones, sino una orientación de cómo valorar la predicción de la enfermedad y que si uno considera que el paciente tiene tantas de esas cosas, sería un paciente de alto riesgo que soliciten un cateterismo. Eso lo contestó así muy informalmente. Y después el score de calcio coronario, acá como ven, está puesto como en clase 2A. En lo personal, utilizo el Prevent Score para estratificar el riesgo. Utilizo la sumatoria de placas como un parámetro
de obtención de carga y hoy yo diría que casi sistemáticamente le estoy pidiendo score de calcio a todos los pacientes. Se cubre en PAMI, se cubre en IOMA y se cubren casi todas las obras sociales. En algún lugar, como es el privado, muy fácil, no sé por qué, en otros lugares, como es en Innova, más complejo. En el privado del sur casi va sin ninguna dificultad. Y la realidad que esto un poco lo gatilló el trabajo de IA y aterosclerosis, en lo cual me sorprendí por la información que estaba recibiendo. De esta manera, los pacientes van a quedar clasificados así, de muy bajo riesgo, con los que tienen probabilidad menor del 5%. La guía casi sugiere que si la probabilidad es tan baja como menos del 5%, no pedir ningún estudio adicional. Si la probabilidad es baja, que es del 5 al 15%, y acá yo creo que es lo que les refería al cambio de paradigma. El primer estudio que considera es la tomografía y no las pruebas funcionales. Y tiene alguna lógica, porque justamente es en ese porcentual donde los estudios funcionales muestran mayor, no sé si decir la palabra falla, sino mayor dificultad para identificar el riesgo del paciente. Y ya todos sabemos que un paciente tenga un estudio funcional negativo no quiere decir ni que tenga baja carga de placa ni que tenga baja probabilidad de tener eventos coronarios. Eh, para el moderado, que ya es con una predicción de 15 a 50%, acá sí lo deja como elección, los test funcionales cobrarían mayor relevancia. Y si el paciente tiene un pretest alto, justamente en ese caso, los test funcionales son los que aproximan o mejoran, digamos, el rendimiento en el riesgo y no sería necesario hacer un estudio anatómico en ese paciente. Y si es de muy alto riesgo, bueno, en ese caso, A menor probabilidad querés la imagen porque probablemente no sea nada. claro, Y cuando está más definido, preferís lo funcional para que te dé pronóstico. exactamente. Acá, bueno, acá un poco la conclusión, fíjense, clase uno pone, para individuos con sospecha de síndrome coronario y probabilidad baja moderada, entre el 5 y el 50%, se recomienda la angio-TC para diagnosticar la enfermedad obstructiva y estimar el riesgo de MACE, ¿no? Em, bueno, y también, obviamente, que propone la utilización y lo propone de clase uno en el caso que haya estudios discordantes, ¿no? Que son angina de pecho con un ecuestrés negativo y que persista la sospecha de enfermedad coronaria. Acá un poquito, fíjense, por eso yo les decía de combinar los métodos y la importancia de combinar los métodos. Yo creo que con la evolución que ha tenido el conocimiento en este tema, ya a mí en lo personal, no digo que siempre, obviamente, pero muchas veces necesitas dos test para abordar el diagnóstico y poder sacar una conclusión también pronóstica. Y creo que ahí es donde la angio-TC y las pruebas funcionales encuentran el mejor lugar. Si miran acá en A, está una mujer de 70 años que tenga cuatro factores de riesgo, tiene un pretest de enfermedad coronaria del 16%. Con lo cual, hacerle un test de baja sensibilidad o baja especificidad, como es la ergometría tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad que no debe pasar el 68, el 70%, y viene con dolor de pecho, la probabilidad de que quede fuera del diagnóstico es realmente muy alta. Si a esa mujer le hacemos una angio-TC y tiene enfermedad coronaria, ponerle lesiones no significativas, ya tenemos un 40% digamos, de probabilidad de que su síntoma sea atribuir a la enfermedad que tiene, ¿no? Enfermedad coronaria. Pero te faltaría un test más para decir si su cuadro es atribuible o no a la causa que se está valorando por TC. Con lo cual, una tomografía que sea positiva la eleva al 40%. Si es negativa, la baja y ya a menos del 5%, con lo cual ya no sería necesario realizar ningún estudio más. Si un varón tiene 55 años
no tiene factores de riesgo coronario, viene por dolor de pecho y en la escala ponderada tiene 3 puntos, tiene un pretest de enfermedad del 27%. Si a ese paciente le hacemos un test, valoramos que tiene enfermedad coronaria con angio-TC, está llevando su probabilidad a más o menos el 30-35%. Y si le haces una encuesta de ejercicio y te da positivo, superaría el 40%, o 50% la probabilidad. Con lo cual, combinar una técnica con otra técnica creo que tiene muchísimo valor, digamos, no solamente en el diagnóstico o el pronóstico. Si vemos a Noca y Noca un poquito, más o menos, por supuesto que es más común en las mujeres que en los varones, es una enfermedad que cuesta identificarla y que tiene una tasa de eventos que es bastante elevada. Fíjense, en la mujer que tiene infarto o muerte cardiovascular a 10 años, casi el 13% tenían ANOCA y NOCA. El 25% tiene enfermedad coronaria obstructiva y el 6% no tiene enfermedad. O sea que evidentemente hay otras cosas que no estamos identificando y que signan mucho el pronóstico. El ANOCA y el INOCA tiene una manera, no era el espíritu de esta charla hablar de esto, así que esto lo voy a pasar para no hacerlo tan largo. Lo otro que quería mostrar, esta es la evolución del estudio del Scott Hert, que se publicó en el 18. Esto trató de responder si era mejor el abordaje funcional o el abordaje por anatomía con tomografía. En realidad, si uno ve la evolución a 10 años, son 4.000 pacientes con moderado riesgo, se ve que el abordaje a través de la tomografía redujo la tasa de infarto del 4% aproximadamente a la mitad, al 2,3%. Digamos, la muerte por enfermedad cardíaca o coronaria o el infarto de miocardio no fatal fue menor en el grupo que se utilizó. La mortalidad total no la cambió, pero sí la mortalidad por infarto. Con lo cual, bueno, también sería, si bien ese funcional o anatómico sigue estando discutido, parecería que es bastante acertado esa aproximación. Estos son pacientes de consultorio para aplicar un poco la ponderación y la guía. Juan Manuel vino el mes pasado, 57 años, es tabaquista, dislipémico, hipertenso. Fue a su clínico para hacer una evaluación cardiovascular de riesgo, como hacemos habitualmente, totalmente asintomático. O sea, en el primer step tiene cero. Por sumatoria de factores de riesgo, la probabilidad clínica le da 5%. Entonces, a priori uno diría que tiene muy bajo riesgo de enfermedad vascular. Se hace una prueba de esfuerzo, que fíjense que la carga es alta, 168, no tiene síntomas con un buen doble producto. Y tiene este infradesnivel ascendente del segmento ST, pero a máxima carga, ¿no? ¿Qué piensan ahí? ¿Hubiesen hecho algún estudio adicional o no? Si uno quiere mejorar, digamos, la estratificación, según la escala que yo les mostré, deberíamos tener al menos el score de calcio para pensar que no tiene enfermedad vascular. Eh, Le hago el score de calcio y Tiene tiene, como le da abajo, ¿no? Y claro, tiene varias cosas y le da por abajo. eso es importante la ponderación Claro, de claro. eso. También el infradesnivel del ST no te dice que tenga enfermedad coronaria y que sea la causa Claro. atribuible a eso. Entonces acá el score de calcio utilizado como potenciador, fíjense que lleva la probabilidad como al 60% más o menos de que tenga enfermedad coronaria significativa. En la angio tiene tronco 40-50%, la de A leve, la circunfleja severa y la coronaria derecha 50-60% le da moderada. Yo no le pedí la angio-TC, se la pidió el clínico, ¿viste? Pero ahora uno se encuentra con un problema, ¿no? Que ahora tiene alto riesgo y
Sí. A mí, más que definir qué generaba con el ST, lo que me importaba definir era la lesión de tronco. Por lo cual, con esa escala, subí al 80% de la ponderación y le pedí el cateterismo. Bueno, acá tienen el cateterismo, que lo muestro, que el tronco es apenas leve, tiene ateromatosis difusa en múltiples vasos, no tiene ninguna lesión que sea sí, significativa. Entonces, bueno, ahora sí, con toda esa información, lo que me importaba era aclarar el infranivel del ST en un paciente que es totalmente asintomático. Le hicimos un ecoestrés, la fracción de eyección se incrementó normalmente, no se vieron asinergias, y bueno, no me sale siempre, pero pude ver la reserva de flujo en la DA, le dio 2,6, con lo cual, tranquilo, estatina a dosis altas, aspirina, porque tiene score de calcio alto, y seguimiento clínico. Creo que es un buen ejemplo. Yo primero al clínico le dije, ¿por qué le pediste? ¿Por qué no le pediste directamente un ecoestrés? Le digo, bueno, ya está, pero el score de calcio lo tenía muy alto, Sí, ¿no? sí, Con sí. lo cual, Tenía evaluado el eh, territorio de placa. sí, tiene la placa femoral. Solamente Sí, femoral. solamente eso. Por 1 de 12. Bajo. Claro. Muy bajo. Pero acá la llave, que es lo que yo vengo viendo con los pacientes estos que estamos escribiendo. Muchos pacientes jóvenes tienen scores de calcio alto. Tengo el hijo de un amigo, 40 años, 1500 tiene. Y vos decís, colesterol total, 212. Claro. Pues pará, ¿viste? No fuma. Ver la Eh, ergometría, ¿cómo la tomás? Ahí más adelante lo voy a mostrar porque y es yo un voy a dato, decir lo que te un contesto dato muy ya. común. Yo creo que la ergometría muchas veces la usamos como un elemento legal para resolver Una primera y una primera aproximación. aproximación. Creo que como screening, y también lo dice la guía, sí, sigue valiendo, pero no para responder cuando un paciente tiene riesgo. En el muy alto riesgo va a andar bien la ergometría, pero no los pacientes de bajo riesgo, cuando uno realmente lo que quiere, y ahí está la selección del método, es saber si el paciente tiene enfermedad coronaria funcional o no. Bueno, o sea, para eso, pues, si en el bajo riesgo le aplicamos un test de bajo riesgo, no vamos a detectar nada. Brevemente les comento esto, que ya hace varios años hubo un ayornamiento digamos, de qué información debería aportar el ecoestrés. Yo me formé con la reserva de flujo en la DA y que dejé de hacer, porque nada, me cansé, también no lo hacíamos de ejercicio, se hacía con dipirilamol o con adenosina, ni siquiera con dobuta cuando yo me formé, quedó medio en mi olvido personal. Y ahora lo rehabilité por esta información y más o menos me está saliendo entre un 60-70% de lo que hago, haciéndolo con el ecoejercicio. Me sale en el basal muy frecuentemente, cuando voy al ejercicio, ahí cuesta más identificar la onda. La mitad de las veces aparece Bien, bien. cuando hay ventana. Entonces, alguna vez, bueno, yo lo sigo ensayando con intención de mejorar mi idoneidad y poder ser más confiable. Y después pasa cuando te da valores intermedios que dirás, habré tomado bien la onda, sería correcta, etcétera, etcétera. Con lo cual, en esta guía, la reserva de flujo la pone como 2B. Claro. La pone como Algo no ni fuertemente lo hagas, recomendado, pero casi sí ni lo hagas. Pero sin embargo, le da terrible ponderación la guía a la revascularización por flujo y a la medición y el estudio del INOCA y ANOCA con el IFR. ¿Sí? Chicos, cuando no se entienda algo, quieran opinar, por favor, interrumpan, ¿no? Bueno, brevemente, a sinergias regionales le agregaron lo de las cometas, esto es totalmente factible, la reserva contráctil por elastancia, que eso es muy sencillo de hacer, pero si uno quiere, digamos, ser preciso, tenés que hacerle el Simpson con la imagen que tenés de esfuerzo, que a veces no lo ve bien los bordes, y está sacando una conclusión. Los pacientes que tienen reserva contráctil por elastancia menor de 2 tienen más eventos a los 5 años en su evolución. Eh, Agregar todo esto, como siempre, todo no es factible porque te perdés cambio transductor, etcétera, y el estudio y la limitación en el ejercicio, que es a la cuantía de ejercicio que te hace el paciente. Con lo cual,
Si vos me pones evaluar disfunción diastólica, va a estar cometa, va a estar E sobre E prima, y va a estar la presión pulmonar, ¿no? Pero no va a estar la reserva de flujo de la DA, por ejemplo. Y bueno, hicieron esto que solamente lo comento, así utilizando estos cuatro elementos, ausencia de isquemia, hablan de pulmón seco, corazón fuerte cuando la reserva por elastancia está normal, mayor de 2, corazón caliente cuando la reserva de flujo también de la DA es mayor de 2, y con todo ese espectro hicieron esta clasificación. Presencia isquemia, pulmón húmedo, corazón débil, corazón frío. Para individuos con sospecha que tienen una probabilidad pretest, como dije, moderada en este score y score ponderado de la mitad, el ecoestrés de ejercicio sería una herramienta clase funcional 1. Y algo que no tengo, que trabajé mínimamente con PESDA porque el Optizón era recontra caro, nunca llegamos a tener experiencia en el uso de contraste. Se preparaba PESDA cuando yo me formé como una alternativa, pero la verdad que el costo lo dejó de lado y acá te lo ponen como si hay tres segmentos que no podés visualizar, usalo. Bueno, así también saca un score teniendo en cuenta todo esto, que es el score que yo siempre informo, el score de motilidad parietal, pero bueno, al hacer la reserva de flujo y la DA, propone este IQ score, que es como un score adicional teniendo en cuenta todo eso. Este paciente es un paciente de Vanilla, una mujer de 45 años, ex tabaquista, no tiene otros factores de riesgo, tres hijos, medicada por ansiedad, no es un dato menor, concurre en el 2024 por dolor precordial típico en dos o tres oportunidades y sede en reposo. Fíjense que flaquita, el electro de reposo normal, y ella le pidió un ecocardiograma que es normal y le pidió una prueba de esfuerzo. Yo, en mi opinión personal, a esta paciente, dos opciones. Score de calcio angio-TC, si tiene angina típica o le hubiese hecho un ecoestrés, no le hubiese pedido una ergometría. ¿Por qué oligometría? Porque tiene la probabilidad pretest es baja y usaría un estudio que tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 90%. La positividad en la ergometría en ella tiene más probabilidad de ser un falso positivo y no un verdadero positivo. No, pero ahí estaríamos Eh, salteando, ¿no? Salteando, ¿no? ¿Qué cosa? Pretest Ahí es bajo, un estamos pretest hablando. bajo, y en el pretest bajo, o sea, el ecoestrés vos lo tenés en un pretest en esta En, paciente. en la guía. En la guía lo pone Claro, en el escalón superior. Ahí es donde yo expliqué el cambio de paradigma. En claro. mi práctica clínica, este paciente para mí, hoy yo lo mandaría a angio-TC, pero si No no, es core de calcio, angiotensina. angio-TC directo. Mm. ¿Por qué? Porque tiene angina típica. ¿Entendés? Solamente por Ah, eso. perdóname, tiene angina típica. Claro, no es un asintomático que quiero Ah, estratificar. claro. ¿Sí? Sí. Bueno, fíjense que el electro le da infradesnivel del ST difuso de 2, de 3 ABF, B4, B5 y B6. Lo Claro. más probable que este paciente, fíjense la carga, 176 de frecuencia cardíaca, este paciente lo más probable es que me lo hubiese mandado a ecoestrés, ¿no? Y no pedirle un angio-TC. Bueno, fíjense, score de calcio 0. Lo del nacimiento de la arteria coronaria en Amalo es totalmente anecdótico y no viene a cuenta. Bueno, Marina le hizo un ecoestrés que tuvo el mismo infradesnivel descendente del ST, y le da isquemia en un segmento, creo que era que tenía isquemia leve en el territorio de la descendente anterior. Coronarias normales, sería un caso de isquemia inoca. Bueno, la manda al cardiovascular, no les da isquemia, pero sí en la prueba de reactividad por frío les da menor de 1,5, creo que les da 1,1, con lo cual tiene una anormalidad en funcional, endotelio independiente, ¿no? Bueno, un típico Igual caso ya con la de... medicina nuclear ya teníamos el diagnóstico de INOCA. Estaba la estaba el síntoma, la isquemia Tenía isquemia evidenciable, leve, sí. como para una Faltaba en la valoración del INOCA, bueno, vos tenés que demostrar que tenga alteración en la vasodilatación también, ¿no? Entonces, faltaría ese test para para ponerle ponerle el sellito, rótulo, digamos. ¿sí? Bueno, fíjense este caso que a mí me conmovió mucho porque fue un caso online. Fue una consulta online de un paciente de Buenos Aires que llegó por un conocido mío. Ángel tiene 71 años, sin factores de riesgo, ¿viste? El tipo se cree sano, juega al tenis, hábitos saludables, fíjense
2 veces al tenis por semana, ingeniero, concurre al consultorio para hacer control de salud, ¿no? A mí me consultó para ver qué hacer, pero en realidad ya estaba totalmente definido el caso y en mi opinión bien. Ahora, cuando uno dice se cree sano, fíjense que el perímetro de la cintura tiene 95, el colesterol, el LDL tiene 123 y la glucemia tiene 106. Y tiene 71 años. El score, Prevent Score, para enfermedad vascular, le da 14%, el score. Sí, sí. Es en el total, digamos, le da 14%. O sea, acá lo había puesto, mira. 15% es la probabilidad. Bueno, en este caso, eh, para su valoración, mínimamente uno requeriría un score de calcio o hacerle con mayor riesgo, se podría haber hecho un ecoestrés ejercicio. Le hacen un ecoestrés ejercicio y tiene infradesnivel del ST eh, muy anormal, pero tiene solamente una isquemia en un solo segmento. Luego me decía que si era un solo segmento, que era muy poco probable de que el paciente, la isquemia sea real, que por lo menos debían tener isquemia en 2 segmentos. Bueno, como en este caso esto dio positivo, creo que es una obviedad que tiene que ir a una angio-TC, pero hay cierta discordancia, como decía, en ese 15% de pacientes que el estudio funcional te queda ahí para discriminar Tal el cual. riesgo. Por lo cual, en esto que yo les digo, que uno como médico en 20 años hay que cambiar la cabeza y aceptar que nueva tecnología vinieron para ayudar a mejorar la estratificación. El score de calcio, uno se lo haría. El score de calcio, bueno, ahí está, infradesnivel de 2 milímetros y le da isquemia en un solo segmento. En el score de calcio le da 1800. Sonamos con el score de calcio de 1800, no podemos Mirá. concluir, claro, pero es una situación que sugiere alta Chance de chance de, aterosclerosis de esclerosis significativa. significativo. Bueno, obviamente que con 1800 de score de calcio lo tira al 85-90% de probabilidad de enfermedad coronaria significativa, por lo cual directamente debería ir a CCG. Tronco, importante calibre, extensión, enfermedad difusa, severa tenomatosis. Bueno, y acá tiene la cinecoronariografía. Tronco severo, la DA ulcerada, lesión proximal, lesión severa en el rango em, de severidad. Bueno, le propuse una angioplastia, tenía score de Syntax de 21, le aconsejé cirugía y se operó y ya está ambulatorio. Así que bueno, pero fíjense como un paciente que, bueno, A priori a era sano. priori parecía que no tenía nada. Aparte, este sí, totalmente asintomático y jugando al tenis en buena clase funcional. Con lo cual, como ven, la verdad absoluta no está en utilizar un solo test y va a ser una conclusión que ya la puedo ir anticipando, que es una obviedad, que el razonamiento clínico y lo que pensamos y la idea que nos conformamos en función de la sumatoria de herramientas que utilizamos en la estratificación es lo que va a guiar qué estudio es el que le vamos a terminar pidiendo. A este señor la PEG le dio anormal en el La PEC no ecoestrés. hubo ecoestrés. Sí, El sí, ecoestrés, sí, es pero la que mostré primero. lo más positivo fue la PEG, Mm. porque el ecoestrés dio El ecoestrés, Y no se podría haber pensado en un ecoestrés positivo, un segmento, con sí. todo lo que vos contás, anormal bajo riesgo. bajo riesgo, tratamiento médico y te quedás. Yo creo que sí. Lo que pasa que son esos pacientes, acá el problema después fue tener el score de calcio, ¿no? Con eso ya está. Pero yo me quedé pensando eso, que salvo ese electrocardiograma que tenía, viste, persistencia y que era una ergometría de alto riesgo, yo creo que años atrás ese paciente lo hubiese dejado con tratamiento médico, ¿sí? Y bueno, por eso digo que hay un cambio de paradigma y que uno tiene que, bueno, Hacer la ergometría de alto elevar riesgo la sospecha, como que se te elimina cuando vos haces un ecoestrés o una cámara GAP. totalmente. Y ahí el riesgo Pero de ese ecoestrés que es ahí, bajo riesgo. ahí te digo, vamos a ver qué le da el cateterismo. Pero tengo un caso exactamente igual de 60 años que lo estamos viendo con Vanina, porque lo venimos charlando. Un paciente que ya le hice 3 ecoestrés
con un electrocardiograma parecido a eso, eh, sin angina de pecho y con buena carga. Entonces este año, después de 3 secuestrés, que lo vengo bancando ya hace como 4 años, y es diabético, le digo a Vanina que le haga una perfusión. Me llama y me dice medio normal. Y el electro le digo, igual que vos. Bueno, le hicimos la angio-TC, le dio 1500 de score de calcio. Digo, vamos a ir a CSG, ¿viste? Por el mismo caso, el mismo caso. Pero bueno, son esos pacientes que realmente se hace difícil caracterizar. Bueno, para terminar brevemente acá que preguntaban hoy, bueno, acá puse un poco como para concluir, lo único que dejé afuera es la resonancia y ahora digo por qué. La baja sensibilidad de la ergometría y en esta guía, por eso, también te dice que uno tiene que utilizar las herramientas que disponga, te dice que tenés que utilizar los métodos en los cuales tenés confianza. También, o sea, que para nada pongo en descrédito la ergometría, ¿no? No es para nada la idea, ¿no? Ahí dicen, algunos pacientes se recomienda el esfuerzo para evaluar tolerancia al ejercicio, síntomas, arritmia, respuesta de presión arterial, lo pone como clase 1 y lo pone como prueba alternativa para descartar enfermedad coronaria. ¿Sí? Yo creo que para eso tenemos el ecoestrés o una caracterización de muy alto riesgo, o me parece un buen discriminador la ergometría. Por ejemplo, haces una ergometría muy buena a un paciente que está revascularizado y te dio negativo y es un buen test. Sí, En un alto pretest es un buen ejemplos test. que pusiste en casi todos dio alterada. Ujú. O sea, fue una llave en Sí, pacientes pero que te no es decían mucho. insuficiente, te es insuficiente, por Sí, eso sí, hablé no, del no, no termina paradigma ahí, no y la termina. complementariedad. El ecoestrés lo pone de clase 1 para los pacientes que tienen más del 15%. En el mismo escalón está la perfusión. Acá creo que lo novedoso para mí es encontrar que una guía le ponga un sustento fuerte a la realización del estudio anatómico antes que el funcional. Para justamente ese grupo de pacientes, estos, los con el 15%, que son donde los test funcionales más cuesta Claro. discriminar. El SPECT lo pone en el mismo lugar que el ecoestrés. La TAC dice así, para individuos con sospecha de síndrome coronario crónico con probabilidad baja o moderada, con score ponderado del 5 al 50%, la angio-TC para diagnosticar la enfermedad obstructiva y estimar el riesgo. Eh, bueno, y también, como se usó en alguno de estos casos, usar angio-TC cuando la prueba funcional es discordante. Y Perdón, no, Fer, perdón, una sí, cosita no, breve. En esa línea, no sé si la guía que dice de la resoestrés. ahí está. Por, No lo puse un poco por la falta de mi conocimiento, pero está en el mismo grupo, ¿sí? La resonancia de estrés, y lo pone un escalón arriba, que no puse nada, el PET y la medición de flujo bien, con la resonancia. Ahí estuve viendo un poco, parece España bastante pionero en sí, ese sí, sí. desarrollo y leí España es mucho y un más trabajo, peso. claro, y leí un trabajo en el cual decía que debía ser sustentado con futuros trabajos de la medición de flujo por resonancia. Con lo cual sí está, Claro. pero si vamos a la factibilidad del uso, etcétera, etcétera, bueno, Está disponible. eh, Una por semana se está con haciendo adenosina. con adenosina, perdón, con dipiridamol. Con dipiridamol una por semana. Obviamente no está el volumen que tenemos acá en el ecoestrés o el volumen de los lugares de medicina nuclear, pero por ahí, cuando uno tiene alguna duda si el paciente tuvo una necrosis, algo no detectable ni en el eco, incluso en la medicina nuclear, por ahí ese sería un buen escenario Para poner. para una resoestrés, ¿no? Bueno, para concluir, final ya, lo que les dije anticipadamente, que la misma guía dice que la estratificación y la selección sigue siendo clínica, pero pondría un poco más en valor el análisis ponderado de riesgo y la utilización del score de calcio. En definitiva, si el paciente está asintomático, yo no me hago tanto el planteo de si tiene isquemia o no tiene isquemia cuando viene un asintomático. Lo que me hago el planteo es como que llego a una Y, a una bifurcación,
y quiero saber si está enfermo o no está enfermo. Y para mí que esté enfermo, más allá de todas las cosas clínicas, es si tiene ateromatosis oculta, sabiendo que 2/3 de los eventos ocurren en pacientes que están catalogados como Bajo de riesgo. bajo o moderado riesgo, y cuál es la carga de placa que tiene. Y la verdad que está funcionando bien en la práctica ese tipo de estratificación. El score de riesgo y su adecuación por ponderación permite adecuar y identificar a un grupo que estaría clasificado de menor riesgo, como el hijo de mi amigo de 40 años de edad. La metodología a utilizar va a tener relación con la disponibilidad, confianza del método y la accesibilidad, debiéndose adecuar el pedido y su complejidad a cada categoría de riesgo para evitar falsos resultados. La angio-TC y la caracterización anatómica en el sintomático y en el asintomático con riesgo mayor del 15% y su ponderación permite ser más certero a la hora de diagnosticar enfermedad no significativa y descartar ANOCA, ¿no? Etcétera. Bueno, eso, bueno, y acá puse creo que algo más de una conclusión más. La combinación de técnicas, que es lo que yo les propongo, hace realizar una valoración más certera y ajustada. Así que bueno, un poco eso es lo que tenía para contarles y un poco reforzar. eh, la combinación de los métodos, la utilización del score de calcio como una herramienta y un poco transmitir eso, ¿no? La visión, yo diría que a lo largo de muchos años, eh, creería que la estratificación no ha dejado afuera a muchos pacientes, pero bueno, siempre alguno, por lo menos en lo personal, se me ha escapado de hacer la estratificación Tal cual. correcta. ¿Mm? Tal cual. Perfecto. Buenísimo. Bueno, preguntas sin respuesta. En un tema que me parece que es Ah, sumamente es apasionante totalmente. y difícil también Totalmente. para poner en justicia, ¿no?